La plática que estás a punto de escuchar en este momento la disfruté como no tienen una idea. Tiene temas que más que darte respuestas definitivas o conclusivas, te dejan a la oportunidad de que tú busques, ¿verdad? Más y que indagues y que te cuestiones y tengas este tipo de pensamientos muy profundos. Yo espero que lo disfrutes mucho. Francamente, el invitado que tenemos hoy es una persona con la que es muy enriquecedor platicar. Espero que sea el primero de otros episodios. Él tiene estudios formales en la carrera de artes visuales en la Universidad Palmore, además guitarra clásica en el Conservatorio de Chihuahua, además liderazgo y estudios pastorales en Cristo para las Naciones del Instituto de Dallas, Texas. Otra cosa es que estudió teología en la Facultad Internacional de Educación Teológica. Actualmente es pastor de la Iglesia Reino y Justicia y es presidente de la Asociación Civil Vence y Vive, que ayudan a prevenir el suicidio en adolescentes. Tiene 2 hijos, es papá de 2 hijos, además pues es esposo y es maestro del Instituto Bíblico Logos. De verdad, escúchalo y yo espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté. Bueno, pues estamos en un nuevo episodio y la verdad estoy muy emocionado de esta plática. Es una plática que supongo, todavía no lo tenemos, supongo que va a ser muy enriquecedora, principalmente para mí y la verdad espero que también para todos ustedes. Está conmigo en esta ocasión a Aarón Lechuga y pues a los que ya lo conocen saben la manera en la que él es, algunas de las cosas que hace, pero ahorita yo tengo muchas ganas de que él mismo nos platique de eso. Así que, pues nada, vamos a empezar. Yeah. ¿Cómo estás, Aarón? Bien, Eduardo. Sí. Qué padre. Qué buena onda, ¿verdad? Oye, está raro porque nos tocó una época donde esto es algo que hay demasiado. Sí. O sea, hay demasiado que escuchar, demasiado que ver, demasiado que todo. Y se sigue produciendo, o sea, no nos vamos a acabar. Si no nos podemos acabar los libros que ya estaban escritos antes, imagínate ahora que se le incluyeron audios y audiovisuales y más libros y que esto no va a parar, ¿no? Oye, pero en mi caso, ahorita hay el tiempo para escucharlos. O sea, a la par de que se está generando mucho. Al menos en mi caso tengo mucho tiempo en la casa, entonces estoy escuchando cosas que como que demandan un poco más de mi atención que las típicas cosas que pones de fondo para cocinar o lavar platos o lo que tengas que hacer. Para bañarte. Tú también pones cosas yo para lavo los platos platos en la casa, también. entonces siempre ¿Y pongo mi iPad algo? a un lado siempre. Pero yo en todos lados ando cargando con el iPad eso, ¿no? para bañarme, o sea, no puedo meterme a bañar sin saber que voy a estar escuchando algo. Okay. Pero entonces ahorita tengo el tiempo, entonces qué padre que se genera y al mismo tiempo que pues podemos escuchar. Sí, eso, oye, y bueno, eso, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que siempre es un privilegio cuando tienes oportunidad de platicar con alguien, sí. Y sobre todo de una forma más profunda, ¿no? Sí. Cuando es camaradería, pues tiene su valor, cuando es en un grupo tiene su valor, pero cuando es algo que puede ser personal, yo creo que es la oportunidad que tienes como de sacar tu pico y sí. empezar a minar, ¿no? Así como a escarbarle para ver qué diamante sacas, y pues esa es la intención. Excelente. Aaron, yo te platicaba que teníamos hasta ahorita dos preguntas que son obligatorias. Sí. Y que se me hacen súper interesantes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque estamos en una época en la que de alguna manera, más bien en un momento de nuestra vida, de nuestra edad, uh-huh, en la que de alguna forma ya nos conocemos un poquito más, ya sí, tenemos una respuesta por lo menos medio formada de cómo nos definiríamos o de quién somos. Así que, ¿quién es Aarón Lechuga? Me mandaste esta pregunta. Ajá, sí, y la estuve pensando mientras me bañaba. Yo creo que me podría definir como bueno, es difícil tratar de hablar en términos muy cristianos, pero no es lo que soy. Yo llegué a la conclusión de que soy un pecador que la gracia de Dios lo alcanzó, porque a partir de ahí se genera todo lo que soy ahorita. O sea, todo es consecuencia de la gracia de Dios que me alcanza en algún momento muy particular de mi vida, muy, muy definitorio en mi vida, y a partir de ahí tengo tiempo de formar lo que soy, fundamentado en esta
en este evento en particular, ¿no? Entonces de ahí creo que se puede desprender que soy esposo porque la gracia de Dios me alcanza, soy papá porque la gracia de Dios me alcanza, soy pastor porque la gracia de Dios me alcanza. Entonces todo lo que soy parte de este principio que trato de recordar, creo que trato de recordar casi todos los días. Creo que te puede pasar a ti también, volteas a tu alrededor y dices, ¿qué hice, vato? O sea, ¿qué hice para merecer todo esto? ¿No? Nada, ¿no? Sí, o sea, ¿de dónde salió esto? ¿Qué sembré? Realmente la Biblia habla de siembra y cosecha, pero hay veces en que no siembras nada y cosechas en gracia, y la gracia es mucho más poderosa que cualquier cosa que podamos sembrar y cosechar. Creo que desperdiciamos a veces el tiempo en vivir en el principio de la siembra y la cosecha, porque la gracia va mucho más allá que eso. O sea, digamos que la gracia ya fue una siembra que tiene mucho más fruto. Es lo que sembró Cristo, yo creo, ¿no? O sea, Para es que la lo semillota cosecháramos de Jesús. nosotros. Sí. Te voy a hacer muchas preguntas, ¿no? Chale. Conforme vayan surgiendo. Dices que eres un pecador y luego enseguida lo relacionas que fue perdonado por la gracia de Dios. ¿No podrías decir eso como simplemente soy un hijo de Dios? O sea, ¿por qué tener que relacionarlo con esta parte, llamémosle la parte negativa oscura, y no nada más decir finalmente el resultado? Porque por alguna razón lo haces, ¿no? Sí. Hay una frase muy antigua que dice que somos, de un teólogo famoso que dice, somos al mismo tiempo justos y al mismo tiempo pecadores. Y curiosamente es parte de lo que estábamos hablando antes de comenzar. No puedes ser quien eres si no has entendido la necesidad de la gracia de Dios. Entonces, el decir hijo de Dios lo pensé cuando estaba elaborando mi respuesta antes del podcast. Decía, hijo de Dios, pues lo define bien, pero necesito recordar que soy hijo de Dios por causa de la gracia, y que yo tengo un pasado, y que ese pasado es de maldad, es de estar alejado de Dios, y que hay un momento donde la gracia de Dios se muestra. Porque el problema que puedo encontrar aquí es que podemos decir somos hijos de Dios, pero acuérdate quién eres en tu naturaleza, acuérdate de tu tendencia pecaminosa, acuérdate de tus malos pensamientos, porque eso de alguna manera muy paradójico exalta la bondad de Dios. Cuando tú te consideras y te das cuenta de tu maldad, la bondad de Dios es elevada a nuevos niveles, ¿no? Mientras más nos agachamos, esa bondad y esa gracia pues es experimentada de una manera más profunda. Entonces creo que es necesario a nosotros mismos recordarnos que soy un pecador y que la gracia de Dios me alcanza, ¿no? Oye, y luego en esta parte, la gracia, sí. ¿Dónde la conoces? ¿Cómo la conoces? ¿Te llegó primero como teoría y después la viste como práctica? ¿Te llegó al mismo tiempo? ¿O primero fue práctica y después aprendiste qué fue? Sí, es curioso, pero yo creo que no sé si tenga que ver con la madurez. Cuando vas madurando te vas dando cuenta de lo que debes a tus papás, de lo que debes a la sociedad, de lo que le debes a tu esposo, a tu esposa. Cuando pasan los años te vas dando cuenta que estás en deuda porque te ha tolerado, te ha aguantado, etc. Pero creo que con Dios va a pasar lo mismo. Entonces, en mi caso, puedo hablar de mi conversión en algún momento muy particular. Vengo de una cuna cristiana de toda la vida, pero sin conocer al Señor yo de manera profunda hasta el momento de la universidad, a la mitad de mi carrera universitaria, que por cierto estábamos en la misma escuela, en la misma universidad, ¿te acuerdas? En la Palmore, En ¿no? el Palmore. Uh-huh. Ahí conozco al Señor, ahí me entrego, pero mi conversión viene con matices muy diferentes, sobre todo muy enfocado al pentecostalismo, donde la idea que se me presenta como evangelio, y no digo que sea errada, es poder vivir lo sobrenatural de Dios en la tierra. Para mí eso era muy atractivo en esa edad. Uh-huh. Pero pasan los años y empiezas a darte cuenta que ese rescate de Dios por ese medio se debía a mi pecado y no necesariamente a mi falta de sobrenaturalidad. Uh-huh. O sea, no es que yo necesitara ser más sobrenatural, o que yo quisiera ser o que yo necesitara un apóstol o un profeta, o lo que tú quieras, o un milagrero, sino que se derivaba de que yo era un pecador. Entonces eso te vas dando cuenta después. Por eso creo que la conversión, en mi caso particular, en mi experiencia, que es una experiencia subjetiva, ocurre como una conversión en un momento, pero con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta de lo que le debes a Dios. Uh-huh. Va pasando el tiempo y creo que eso es parte de la sabiduría. Mi anhelo es llegar a viejito
y entender con mayor claridad lo que le debo a Dios, más de lo que lo comprendo ahora. ¿Sientes que hubo entonces como que un primer encuentro con Dios, pero y luego una comprensión paulatina de lo que eso había significado? Yo creo que sí, en la medida en que... Pero creo que se da como una consecuencia de la madurez, del caminar con Dios que todos tenemos. O sea, en la medida en que creces espiritualmente o maduras, porque espiritualmente, otra vez, la connotación espiritualmente puede definirse como ahora ya hablo lenguas y antes no. Y creo que no esa es la connotación que no quiero darle. Sino en la medida en que maduras en tu ser, espiritual, mi cuerpo, si crees en 3 partes, yo creo en 2 partes, pero vamos a definir espiritual, mi cuerpo. En la medida en que maduras como ser humano, entonces vas entendiendo ciertos conceptos y poniendo en la balanza las cosas que son importantes y las cosas que tal vez no lo son tanto. Ahora que traen de modo ustedes la vieja escuela, ¿no? Que han hablado mucho sobre eso. Yo no sé, pero posiblemente yo no anduve en ese movimiento. Yo creo que cuando se acaba el movimiento, unos pocos años después, viene mi conversión y escuchaba de ti y de muchas otras personas como los que estaban transformando la ciudad y yo los veía de lejos, ¿no? Y me sé todos los nombres de todos ellos y hasta la fecha que me los topo por Facebook digo, estos vatos traían algo de Dios antes. Pero tal vez en ese entonces, tal vez lo impresionante era hablar lenguas, o lo impresionante era tener una banda, o liberar demonios, o predicar, o ser pastor. Pero van pasando los años y empiezas a encontrarte que no es necesariamente lo de mayor peso en una vida espiritual. Entonces, creo que todo ese proceso de madurez te lleva a entender, en mi caso, entender la gracia de Dios. Y mi oración es llegar a viejito entendiendo con mayor profundidad la gracia de Dios. Se me vienen y se me atoran las preguntas, sí, de tantas que se me vienen, ¿verdad? Voy a tratar de llevar algún orden, pero en realidad sí se me vienen un chorro. Nada más así como de manera breve, platícanos qué fue lo que pasó, porque dices que creciste en una familia cristiana y luego llega tu edad como universitaria y ahí tienes como tu conversión. Eso es algo muy llamativo, ¿no? Porque es posible que haya gente que no nada más creció en una familia cristiana, sino que hasta se involucró, participó en liderazgos de la iglesia, quizás hasta tenía una iglesia, y puede ser personas que su conversión hasta fue después de todo esto, sí, ¿me explico? Claro. ¿Tú cómo lo viviste o cómo...? Inclusive un poquito más allá, Eduardo, conozco la historia de un pastor, lo conozco yo personalmente, he platicado con él, que ejerciendo su pastorado era ateo, aquí en Chihuahua. Ejerciendo su pastorado. Y es una persona muy inteligente, muy culto, con mucho conocimiento y en su juventud con una gran capacidad intelectual. Tiene un accidente terrible, casi de muerte, está en el hospital y tiene una conversión, un encuentro con el Espíritu Santo, una conversión genuina, y regresa al pastorado a hacer lo que él estaba haciendo, pero ahora con una conversión, habiendo nacido de nuevo, ¿no? Y entonces obviamente él no reconocía en público su ateísmo. No. Para mantener la fachada pastoral. Sí. Creo que a lo mejor su cristianismo estaba más bien fundamentado en el intelecto que en la experiencia. Yeah. Y aquí hay que tener cuidado porque intelecto y experiencia no va uno por encima de otro, ¿eh? Porque podríamos decir, bueno, si se hubiera convertido en la experiencia, eso hubiera sido mejor. No necesariamente, o sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. Un entendimiento racional del evangelio y una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios. Pero esta experiencia sin el raciocinio no es más que una experiencia subjetiva y hay muchos locos por ahí que la tienen y que no sacan nada nuevo, nada bueno. Oye, dices que tienen que ir de la mano, pero es súper raro que se ve que vayan de la mano, ¿no? Sí, es muy difícil. En mi caso fue la experiencia la que me convence el cristianismo, pero con el paso del tiempo empiezo a entender que es una experiencia subjetiva, que nada más yo la había tenido. Y cómo compartes esa verdad, porque es una verdad muy tuya, entonces no es una verdad entonces universal que pueda transformar al mundo, no se puede convertir en un mensaje universal como es el evangelio. Es ahí donde empiezas a crecer en cuanto a raciocinio, entender, comprender bien la doctrina cristiana, lo que enseña el cristianismo, lo que enseña la Biblia, lo que enseñó Cristo, y entonces te empiezas a formar un pensamiento más maduro que va acompañado de la experiencia. Pero regresándome un poco a la pregunta, nazco en una familia cristiana, mi bisabuelo fue pastor metodista, vengo de una familia metodista, voy a una iglesia metodista durante muchos años,
me voy a vivir al Distrito Federal algunos años, dejo de ir a la iglesia, regreso en mi adolescencia a esta iglesia. ¿Te fuiste a Ciudad de México con toda tu Con familia? toda mi familia ya estuvimos viviendo unos años. Tu bisabuelo fue pastor, pero ya finalmente tus papás no, ni tus No, abuelos. no. Ellos se deslindan un poquito. Sí, son íbamos a la iglesia, eran miembros, mis papás seguramente conocen al Señor, todo esto, pero en mi caso no era así, sobre todo porque era pequeño, ¿no? Y me toca la adolescencia no yendo a la iglesia, entonces como que nunca se me había presentado el evangelio de manera clara. Pasan los años y es en la universidad donde algunos amigos, a quien le estimo mucho, porque ellos me hablan de la oración como un medio eficaz para encontrarte con el Espíritu Santo, asegurándome que yo iba a encontrarme con el Espíritu Santo. O sea, era una afirmación tan valiente que nada más puede venir del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo te hace hablar con valentía. Entonces era una afirmación tan valiente que a mí me llamó tanto la atención y decían, nosotros oramos todos los viernes en la noche y si tú quieres conocer a Dios de manera real, o sea, presencial, no tangible, pero sí presencial, necesitas venir a orar. Entonces yo las primeras veces fui por mera curiosidad. Y era un movimiento muy pentecostal. Ellos venían de algunas iglesias de Vino Nuevo y de toda esta línea muy pentecostal. Entonces ahí viene mi conversión en un movimiento ultra pentecostal, que yo al paso de los años empiezo a cuestionar muchas de las cosas que vivíamos, las manifestaciones. Pero lo que nunca he podido quitarme de la cabeza es que ahí me convertí. O sea, tiene que haber una semilla de verdad. Si bien hay una acción de los hombres que se incluye en toda la dinámica, porque los hombres siempre metemos la mano en la iglesia. Somos parte de la ecuación, ¿no? Dios trabaja con nosotros y es poco con lo que tiene que trabajar, pero Él es grande para maniobrar. Entonces nunca me pude quitar esa idea y me convertí. Por eso hasta la fecha mi doctrina, mi pensamiento sigue siendo pentecostal, muy moderado. Pero tus... ¿cómo se le puede decir? Tus inicios no fueron de cuestionamientos. O sea, al inicio No. te abandonaste por completo en eso. Sí, por la experiencia, Ajá. ¿no? ¿Cómo empieza a ser que surgen estas preguntas, verdad? ¿Cómo empieza? Es que nunca fui curioso hasta que me convertí. Y nunca leí un libro hasta que me convertí. Y recuerdo que trabajaba en una plaza, trabajaba en un restaurante de mi papá. Y me tocaba sentarme de 3 de la tarde a 9 de la noche a atender gente. Y comía libros. Pero fue el cambio más evidente en mi vida de mi conversión. O sea, de jamás agarrar un libro en mi vida, vato, me chocaba. O sea, es la persona muy, muy genérica en todos los sentidos. No digo que ahora sea muy especial, pero no sobresalía nada, no me gustaba nada, no era nada especial, absolutamente nada. Viene mi conversión y creo que el Señor empieza a poner esta hambre por preguntarme cosas. Y recuerdo un detalle con estas personas que oraban los viernes. En alguna ocasión dijeron, vamos a vernos en la casa de tal persona, ahí nos juntamos y nos vamos a ir a orar. A las 9, 10 de la noche empezaban y terminábamos a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Mis papás no podían entender cómo es posible que yo fuera a una reunión de oración viernes tras viernes, porque era raro y decían, ¿qué tipo de oración es? Y yo decía, sí, el Espíritu Santo, bueno. Pero en esta casa donde nos quedamos de ver, estaban hablando de una página que se llamaba iglesia.algo y era un foro de diferentes posturas del cristianismo, judíos, cristianos, mormones, católicos, y se debatía diferentes cosas. Inclusive había personas que decían ser extraterrestres y que realmente decían, vengo de la galaxia tal, del planeta, y yo pienso que Cristo fue un enviado de otro planeta. Y me acuerdo que hablaron y dijeron ellos, estaban hablando de eso, y cuando yo llego se quedan callados, pero yo entendí de lo que estaban hablando. Y yo muy despichadamente me fijé en la computadora y vi qué página era. Yo regresé a mi casa y me meto a ese foro, vato. Me comí todos los foros. Para mí era tan enriquecedor. O sea, todo esto se piensa y se cree. Fue un descubrimiento de un pensamiento teológico que jamás en mi vida se me había ocurrido que la gente tuviera esas preguntas. Entonces, a partir de ahí fue como que un hambre por conocer, por saber. Oye, te empieza como detona un efecto dominó, ¿no? Que te va llevando una pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Fíjate que ahorita
hice la cosa ridícula de empezar a sembrar mi huerto en la casa. Ok. Digo ridícula porque eso yo pensaba antes de hacer mi propio huerto. Sí. Ahora pienso que es la cosa más magnífica que pude haber hecho en esta cuarentena y quiero que todos lo hagan, ¿no? Ok. De alguna manera eso empieza a pasar también cuando uno empieza a probar lo que no ha probado antes, ¿no? Que empiezas a preguntarte de cosas que nunca has sabido y dices, oye, está padrísimo todo este nuevo mundo para mí que se me empieza a desplegar enfrente. Y vamos a empezar con la segunda pregunta, ¿no? Están las dos ligadas, obviamente, de alguna forma, a nuestra identidad. Oye, pero espérame, estoy intrigado nomás qué pasó con el huerto. O sea, ahorita estás descubriendo lo el traigo mundo de la supermoda, botánica por todos entonces lados. una cosa te lleva a otra y te va Qué llevando padre. a otra y siento como que se parece también a este Ok. tipo de experiencia de que llegas a esta página, ¿no? Y te despierta un Ya. apetito nuevo. La segunda pregunta es, ¿por qué crees que crees lo que crees? Y de alguna manera aquí lo voy a atar o lo voy a ligar con los libros, ¿verdad? Ajá. ¿Hasta qué punto es saludable todo este cuestionamiento? ¿Cuál ha sido tu freno a ti para no disvariar, para no, como le dijeron a Pablo, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco, para no perder como tener los pies en la tierra de alguna forma, la sobriedad, la cordura? ¿Cuál ha sido tu medidor de hasta dónde ya es un problema? El tipo de preguntas que te estás haciendo, el tipo de libros que estás leyendo, el tipo de conclusiones a los que te están llevando, ¿cómo te has cuidado tú o cuál es una precaución que tú puedes compartir? Sí, sí he llegado, en primera instancia, sí he llegado a límites que yo mismo me he dado cuenta que dejan de ser saludables, ¿no? Cuando los traspasas. Me ha pasado con cierta literatura, con ciertos pensamientos inclusive teológicos que digo, híjole, esto me está afectando en lo que creo de Dios, lo que creo que creo, ¿verdad? Pero ese es nada más un pensamiento meramente racional. Pero en otro sentido, creo que es poder recordar que eres un pecador. Cuando empiezas a leer ciertas cosas que pueden poner en jaque o en duda o amenazan de alguna manera los dichos de Dios mismo a través de su palabra, empiezas a cuestionar y crees que tienes la capacidad para cuestionar a Dios. En mi caso, te voy a hablar desde mi experiencia. Hay ciertas cosas que Dios ha hecho en mi vida que constantemente me aterrizan. Pueden ser cosas muy graves, pueden ser cosas no tan graves. Hace 2 días, 3 días, el domingo estaba pensando en una de estas porque el domingo fue el Día de las Madres y una de las muchachas aquí de la iglesia hicieron regalos para las mamás, entonces varios de la iglesia nos fuimos a repartir los regalitos. Estuve todo el día ahí y yo venía bien contento porque las hermanas estaban muy contentas y los mensajitos de WhatsApp y que qué padre, qué bonito, etcétera. Todos muy contentos, gracias a Dios. Venía con un sentido, sin darme cuenta, de orgullo, sin darme cuenta. Hasta que llegué a mi casa y me tocó lavar los platos, lo que estábamos hablando. Y te aterrizan los platos. Vato, mi casa me como aterriza. tierra. Sí, vato. O sea, pero veo los platos, chin. Y venía cansado, fueron muchas horas. Me pongo a lavar los platos y en lo que estoy lavando los platos me cae otra vez esa realización de decir, ¿quién eres tú para sentirte más de lo que realmente eres o para inclusive cuestionar a Dios? Pues creo que todo lo que leemos, todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos, debemos de hacerlo con mucha humildad para nosotros mismos aterrizarnos en Dios por medio de la oración, tal vez. Y no estoy diciendo que yo soy un gran hombre de oración, porque no es el caso. No soy un hombre que ora muchísimo. Pero en la comunión que hay con el Espíritu Santo, siempre hay un sentido de, Señor, yo soy pequeño, recuérdame que yo soy pequeño. Y que todo lo que trato de aprender y saber, pues lo hago desde mi pequeñez, con mis fallas, con mis debilidades. Y entonces puedes seguir caminando, pero conservas a Dios en un lugar supremo y todo lo demás está subordinado a su soberanía, ¿no? ¿Cómo le haces para saber qué ideas abrazar y qué ideas descartar de las cosas que lees, de las cosas que escuchas? O sea, ¿cuál es tu filtro, verdad? No tengo idea, no sé. Lo que sé es que ahorita en este punto
como todos creo, ya tengo un pensamiento formado, ya tengo mis argumentos de creer, porque creo lo que creo, pero no sé en qué momento descarté los otros. No sé si tengan que ver con mi experiencia, tengan que ver con mis procesos mentales que se pueden dar de diferentes maneras. Inclusive dentro de la teología influye mucho en el país en el que naciste, porque el gobierno, la cultura, la manera de hablar, la cosmovisión pueden formar tu pensamiento teológico, tu pensamiento de quién Dios es. Entonces son muchos factores y creo que son tantos que no puedo definirlos. Lo que sí te puedo decir es que ahorita lo hablábamos también, yo creo que ya tengo definido que creo. Entonces no te puedo decir por qué lo creo, pero te puedo decir que creo. El por qué ha sido un caminar de muchos años, pero creo esto. Por poner un ejemplo, en mi experiencia yo creo en los dones espirituales, o yo creo que Dios puede sanar a una persona de manera milagrosa. Realmente lo creo, porque he tenido la experiencia de verlo, porque creo que la Biblia lo avala, porque creo que va en armonía con lo que Dios es. Pero hay gente que no lo cree, pero no sé cuál es su caminar. O sea, no sé por qué ellos han llegado a esa conclusión. Entonces no te puedo decir el por qué yo estoy en esta posición y ellos en aquella. Lo que sí te puedo decir es que creo. ¿No? El por qué es un poco difícil. Sí, ¿no? está complicado, ¿no? Sí. Hace poquito tú me compartiste unos libros a raíz de una pregunta que hice de la historia del canon, ¿verdad? O sea, del canon bíblico y por qué nosotros utilizamos algunos libros y consideramos otros apócrifos, mientras que hay otro canon que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica y bueno, una serie de combinaciones. Esta pregunta la hice porque un adolescente me estaba preguntando y yo no me había dado un clavado a esa parte de la historia, ¿no? En la que se hacen ¿cómo se les puede llamar? ¿Concilios? ¿Se les llaman concilios? Y empiezan a tomarse estas decisiones tan relevantes. Este tipo de preguntas que ahorita le están surgiendo a adolescentes y que me están surgiendo a mí a los 37 años, ¿sabes? Me hacen darme cuenta de que en este momento la información a la que tiene acceso un adolescente y las preguntas que le están surgiendo están catalizando o acelerando una búsqueda de respuestas a preguntas complicadas. ¿Sí me explico? Sí. Porque no es fácil responder lo del canon. Hay unas personas que dicen, bueno, vamos a suponer que yo sí creo que el canon contiene especialmente los libros con los que Dios sí nos va a hablar y a través de los cuales se va a hacer doctrina. Y que todos los que mi línea ideológica considera apócrifos son para descartarse o de rechazarse. Pero te das cuenta que hay otra línea que también de alguna forma se llaman cristianos y que abraza lo que tú estás rechazando. Y empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué rayos yo creo que estoy en la parte del bando correcto y me siento como en la autoridad de señalar a aquellos como los equivocados? Y se te empieza a detonar una serie de bombas internas, así de medio conflictos existenciales, que me gustaría que tú ahorita, en esta edad, si algún adolescente estuviera escuchando o algún joven en formación estuviera escuchando, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿qué te dirías a tu yo del pasado? Y le dirías, mira, te vas a topar con estos toritos, esta es la forma en la que yo he lidiado con ellos. Sí. Te decía que hace poquito había escuchado una frase tuya como de dejar en pausa algunos pensamientos en los que tenías más capacidad de digerirlos. No me acuerdo exactamente de esa frase, ¿verdad? Pero es como, hay cosas que tienes que dejar a un ladito un rato y retomarlos después tal vez. ¿O qué sería? Yo diría, y no necesariamente un adolescente, porque como dices tú, ahorita tú te haces esta pregunta y a lo mejor se le hace uno de 15 y se le está haciendo uno de 70. Uh-huh. O sea, no hay diferencia. Yo diría, aprende a caminar en fe. Las respuestas van a venir en su tiempo, ¿no? No tienes que tener todas las respuestas ya, pero las que tengas, vívelas. Como hay una famosa frase que dice, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, son las que entiendo las que me preocupan, porque esas las tengo que obedecer. Creo que ese es un buen consejo. A mí me llegó a pasar cuando regresé del Instituto Bíblico, entró como copastor, pero una de mis áreas eran jóvenes y adolescentes.
en la iglesia donde yo estaba en esta posición, es una iglesia donde los muchachos tenían acceso a una educación de alta demanda y hacían preguntas muy difíciles. Entonces, lo primero que yo tuve que hacer fue, necesito leer lo que ellos están leyendo. Me acuerdo el primer libro que alguien me mencionó fue El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Me dijeron, oye, me pusieron a leer este libro y estoy todo confundido. ¿Qué ideas eran las que los confundían? No recuerdo, pero el pensamiento de Stephen Hawking es naturalista, es la explicación de la creación del universo por medio del Big Bang y todo esto que ahora yo creo el Big Bang, pero para ella, dentro de los debates que se generaban en el salón, pues era esta típica noción errónea de que religión y ciencia son dos cosas opuestas. Eso no es correcto, nunca lo ha sido. Pero ella así se manejaba el debate. Entonces, ¿yo qué hice? Pues tengo que leer lo que ellos leen. Entonces, otra cosa es, en nuestra cultura mexicana no tenemos la disciplina para cultivarnos, no solamente lectura, pero si vas a escuchar algo en YouTube, si vas a lavar platos, vato, o sea, no te pongas a escuchar a chistes o novelas, o sea, hay tanto conocimiento en todas las áreas, que esa es una recomendación que hago para todos los líderes y si eres papás de hijos, o sea, lee, pero lee de todo. Yo hace tiempo que trato de no leer tanto libro cristiano, y no es que lea libros satánicos, pero de diferentes temas, o sea, desde luego te privas o te evitas una lectura de ese tipo, ¿no? Así como dañina, satánico, claro. todo esto como casi que por obviedad. Sí. Pero hay otras cosas que no son tan negro-blanco, ¿no? Y de repente sí, a mí me tocó ser adolescente en un tiempo en el que era, no leas a Freud, no leas a Darwin, no leas a Nietzsche. Era como si algún joven o adolescente de la iglesia se atrevía, osaba a decir que era un lector de alguno de estos tres autores, era como, o sea, estás jugando en la orilla y estás a punto de apostatar y tú sabes a lo que te estás exponiendo. Yo no creo que sean fáciles de leer estas cosas, ni que sea fácil de asimilar muchas de las ideas que exponen, ¿verdad? Pero hasta qué punto esa libertad de tienes derecho a leer lo que sea, ¿verdad? Y casi que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Sí. ¿Hasta qué punto tú recomiendas que se haga, que no se haga, que se esperen a cierta edad, que lo hagan bajo supervisión de alguien, o qué harías? Creo que lo ideal sería que los papás tuviéramos cierto discernimiento para enseñar a nuestros hijos en el conocimiento, pero una realidad es que los muchachos se van a topar con cosas que tú nunca imaginaste que iban a leer o a ver o a escuchar por medio de YouTube o por medio de internet en general, sea pecado abiertamente o sea alguna postura que no es necesariamente la cosmovisión cristiana, se van a topar con ellos. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer los papás es ser lo suficientemente sabios para guiar, para aconsejar, para acompañarlos, ¿no? en su búsqueda de la verdad. Creo yo que la experiencia de la conversión es sumamente poderosa y que arrasa con argumentos, ¿no? Creo que es algo que también la Biblia enseña, que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, creo que es muy poderosa la obra del Espíritu Santo en una persona, lo suficientemente como para mantener estos perros ladrando controlados, ¿no? O sea, en orden, los consideras, los ves, entiendes el mundo, porque yo te estoy hablando a lo mejor no de filosofías que tal vez no son satánicas, a lo mejor no estoy hablando de Nietzsche, pero vamos a leer política, lee economía, lee cosmología, o sea, es más, hasta teología. O sea, mira, yo cuando yo me topé con Calvino, sí, yo había crecido en una doctrina 100% arminiana. Entonces me topo con Calvino y estoy leyendo Calvino, que era el nombre que yo escuchaba que muchos mencionaban. Entonces yo, igual que a Juan Wesley, igual que a George Whitefield, igual que a muchos, dije, pues voy a ver también, de seguro algo tienen, ¿no? Y hasta los mencionaban como padres de la fe y cosas así. Y me acuerdo que agarré un libro de Calvino que estaba en la librería, lo compré y me puse, yo queriendo crecer en teología, y me empecé a dar de topes con unas ideas con las que yo no comulgaba. Y me causaban un rechazo, ¿verdad? Y era una repulsión y tuve que hasta pedir consejería o bueno, un tiempo de platicar de esta situación con mi pastor para ver cómo salir de ese agujero, porque no comprendía esas ideas, ¿verdad? Me estaban presentando un Dios
diametralmente opuesto al que yo conocía o me habían presentado. Entonces te digo, no necesitaba irme hasta hasta fuera de la teología para toparme con esos choques. Sí, es cierto. Y te va a pasar si vas a un congreso o si escuchas a un predicador o vino tal predicador invitado a la iglesia y va a sacar ideas diferentes. Entonces, pues vale la pena desarrollar un pensamiento crítico, que en palabras cristianas es discernimiento. Nosotros le llamamos discernimiento espiritual, en el mundo se le llama desarrollar un pensamiento crítico, o sea, sopesar las cosas y evaluar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Justo ayer en el estudio que tenemos de la iglesia, yo hablaba de un libro que leí la semana pasada sobre el Espíritu Santo, y el autor decía, para Pablo el discernimiento va a ser la máxima expresión de la madurez cristiana. Entonces, pero para desarrollar el discernimiento necesitas probarte en el campo, como toda arte, como toda buena situación que tú quieres hacerte experto, necesitas practicarlo. Entonces el discernimiento necesitas discernir, necesitas leer a Calvino, leer a Arminio, y leer a los católicos, y leer a los mormones, y a los testigos, y a la iglesia ortodoxa, y a cienciología, y darte cuenta que tu pensamiento cristiano no es único y no es universal, y entonces empiezas a generar un pensamiento crítico o a generar un pensamiento sabio, como este autor que te comento menciona, el discernimiento como una expresión de una madurez cristiana, ¿no? Entonces, en toda la vida, o sea, en todos los ámbitos de la vida vas a tener que desarrollarlo, y esta generación que está viviendo el presidente acaba de mencionar una frase que le llama infodemia, en lugar de pandemia. Sí, ¿no? La infodemia, ¿no? No hay ni tiempo de averiguar si era fake news o no, y ahora cualquier cosa nomás dices fake news, sí, y se descarta, se descalifica, se critica. Está bien complejo. Y hay información para todos. Puedes elaborar teorías de conspiración ahorita con lo que está pasando de todos los ángulos que tú quieras, sobrenaturales, naturales, conspirativas, políticas, de zombies, de ángeles, de demonios, de ovnis, de todo. O sea, hay para elaborar una teoría, y una vez que la crees va a ser fácil encontrar algo que sustente esa teoría. O sea, te vas a encontrar, dentro de las 50 noticias que te llegan al día, vas a encontrar una que confirma tu teoría, y tú vas elaborando tu propio caso, y al final del mes tú ya tienes un caso bien armado de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, los tiempos son complejos en ese sentido, y tenemos que aprender a... ¿Cómo le hacemos? Mira, porque de alguna forma, a ver, tú dime si piensas así o no, la gente va a buscar hasta encontrar lo que quiere oír. Es decir, si alguien quiere creer que hay vida en otros planetas, y ya al mismo tiempo quiere encontrar que hay una iglesia que defiende este punto, va a tratar de buscar hasta que encuentre eso y sentirse que está con la gente que apoya su postura, ¿no? Sí. Entonces, como que de alguna forma hay gente que cree porque, bueno, no sé si haya o todos, pero que escogemos a voluntad qué creer. Sí. Y entonces a voluntad decidimos esto es mentira y esto es verdad. No sé tú qué tan confirmado puedes decir que está esto, pero de gente como que va probando hasta que encuentra algo que le casca lo que le casca. A priori ya creía, ¿no? Esto creo que es una característica de la posmodernidad que nos toca vivir a nosotros. Y que ¿no? puede ser un autoengaño, ¿verdad? O sea, que se puede estar autoengañando. Sí, pero el posmoderno no lo ve como un autoengaño, lo va a ver como tu verdad. Y es diferente a mi verdad, pero las dos son igual de válidas. Pero en un pensamiento moderno van a decir, esto no es posible. O sea, hay una verdad objetiva, no hay verdades relativas o subjetivas, sino que hay verdades que es objetiva, que es aplicable a todo el mundo. Entonces, si nos topamos con este tipo de realidades en esta época en particular, hablando de los últimos 40 años, donde cada quien elabora su propia verdad, y entonces hay un menú para escoger. En el siglo pasado, ¿te acuerdas de C.S. Lewis, ¿no? el escritor de las Crónicas de Narnia? Él tenía un club en su cuarto, no sé si has escuchado de esto, pero en su habitación en Oxford, junto con Tolkien y otras personas, se juntaban, no sé si los martes o los jueves, a platicar, y compraban
bolas de arroz y lo que se coma en esta época. Y se juntaban y platicaban de temas filosóficos y teológicos y científicos. Sí, y le llamaban el club socrático. Le llamaban así porque el principio socrático es: vamos a seguir la evidencia hacia donde nos dirija, nada más. Es decir, no vamos a llegar con una solución a priori, sino que vamos a estudiar el caso y luego vamos a sacar una deducción. Ahí van muchas personas. Hay un personaje que se llamaba Antony Flew, el siglo pasado, filósofo, que le toca ir a debatir porque este club empieza a crecer muchísimo y de pronto gente de todo el mundo, filósofos de alto nivel, llegaban ese día sin invitación, o sea, llegaban improvisados y decían: ¿cuál es el tema de ahora? Y resulta que habían personajes muy interesantes ahí. Y empieza a crecer tanto que en los pasillos empieza a juntar la gente, que todo el mundo quería escuchar de lo que estaban debatiendo. Pero este Antony Flew, después de un tiempo, se convierte al cristianismo, no se convierte al cristianismo, pero deja de ser ateo y se convierte teísta, que es la creencia de que Dios existe. Y se diferencia del deísmo, que es que el teísmo cree que Dios se involucra en su creación, mientras que el deísmo piensa que Dios no se involucra, que echó a andar la creación y nada más. Entonces se convierte al teísmo y escribe un libro que se llama Hay un Dios, creo que así se llama el libro. Y en las últimas partes de su libro, después de que termina el libro, en su conclusión dice: me he convertido en teísta, no soy cristiano. Dijo: pero si tuviera que escoger una de las religiones, me inclinaría por el cristianismo, por dos cosas. Número uno, por la mente tan brillante de un hombre como Pablo, que supo argumentar, supo elaborar un caso a favor del cristianismo y de la existencia de Dios suficientemente fuerte para sostenerse por 2000 años. Dice: y por la figura tan impresionante de Cristo, un hombre que partió la humanidad. Entonces dice él: voy a continuar en mi búsqueda a ver si en el resto de mis años logro esa conversión de la cual todos hablan, o algo así. Es un libro tan inspirador, pero a lo que voy es que esa búsqueda que puede llegar hasta el último de tus días es una búsqueda que es parte del caminar que todo ser humano tiene como encomienda. Llámale encomienda de la naturaleza, o llámale como la encomienda de Dios según tu pensamiento, porque a lo mejor no eres cristiano, que alguien esté escuchando, pero tenemos la encomienda de caminar en una búsqueda cada vez más profunda de la verdad, que los que entendemos que es Cristo, buscamos a Cristo más profundamente, pero aquel que no sabe qué es Cristo, si sigue buscando a la verdad, eventualmente se va a topar con Cristo, ¿no? Eso es un pensamiento muy diferente a aquel que dice: voy a buscar lo que a mí me conviene o lo que yo ya creo, porque es un pensamiento muy cómodo, está de moda y está sustentado bajo el pensamiento posmoderno que nos habla de esta muerte de los... Le llama un filósofo francés, François Lyotard se llama, la muerte de los grandes metarrelatos, incluido el cristianismo ha muerto en los 80s, dicen estos historiadores, con la caída del muro de Berlín. Ya todo relato no es cierto, más bien lo que a mí me funcione, ¿no? Algo más pragmático, lo que sea cierto para mí, sobre eso me voy a ir. Él dice: ni el capitalismo, ni el marxismo, ni la ilustración, ni el cristianismo dieron resultados, entonces lo que a ti te convenga, eso haz. Es peligrosísimo. Mencionabas a este filósofo que se convirtió en teísta, y luego mencionaste deísta, y luego de repente nos encontramos con una serie de etiquetas bien intensas de gente que se puede decir cristiana, pero cristiana católica, cristiano evangélico, cristiano de tal, y empiezan un chorro de etiquetas. Y de repente inclusive te topas gente que rechaza la etiqueta de cristiano porque argumentan que no es una etiqueta necesariamente puesta por Dios y que Jesús no estaba intentando establecer una religión. ¿Cómo manejas esto? O sea, la etiqueta... Mira, voy a decirlo de esta forma. Alguien entra ahorita aquí con nosotros y dice: soy cristiano. ¿Cómo podemos saber si es cristiano? Está en chino, ¿no? Sí. O ser salvo, ¿verdad? Claro. Alguien llega aquí y me dice: no es cristiano. ¿Cómo puedo saber que sí es o que no es? No sé si me explique, que llegue y que me diga...
una etiqueta no es nada. ¿Qué es lo que sí valdría? Yo lo veo, esa situación que parece problemática en la superficie, a mí me parece que es una bendición. Porque nos pone en nuestro lugar a cada uno. Es decir, no tienes la verdad absoluta. O sea, tenemos que aprender eso. Estés en la mejor doctrina que tú consideres, tu doctrina no es absolutamente perfecta. Y número 2, nos habla de la universalidad de la gracia de Dios. Dios va a salvar a gente que tú no salvarías y que yo no salvaría. Pero esto es escandaloso, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, esto es escandaloso porque alguien diría, entonces, ¿para qué me hago cristiano? Sí. No sé si me explique, ¿verdad? Sí, es que ahí yo lo aterrizaré entonces en ciertos fundamentos de lo que es un cristiano, ¿no? Gracias a Dios, cuando lleguemos al cielo no va a haber un examen doctrinal. A ver, ¿tú qué eres, no? Más allá de, si la divinidad de Cristo, hay fundamentales que son divinidad de Cristo, que si la Trinidad, la inspiración, pero hay un montón de doctrinas más de menor importancia. No es un examen, o sea, es imposible, simplemente es parte de la formación que tú tienes como cristiano intelectual, establecer ciertas doctrinas. Pero yo hablaría de que una persona que es cristiano, que es salva, tiene que tener una característica clave, que creo que es la única que menciona el Nuevo Testamento, que es escuchar el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios y responder con fe a ese mensaje. Fuera de eso, me parece que todo lo demás es secundario. Es decir, que tú crees que alguien que se abandera de no abanderarse por el cristianismo podría ser estigmatizado entre el grupo religioso, que le dijeran, tú dices que no eres cristiano, no nos juntamos contigo, pero que bien puede estar teniendo una comunión real con Dios. Sí. No sé si me expliqué, la pregunta tal vez fue muy... Pero no sé si sea una cuestión más bien semántica, Ajá, de llamarte cristiano o llamarte no cristiano, seguidor o discípulo, etcétera, ¿no? O hijo de Dios. Creo que más bien es una cuestión semántica esto y no debería representar ningún problema. Pero lo representa. Lo representa. Nos marca líneas de separación. ¿Sabes qué pasa? Creo que te voy a hablar de mi experiencia pastoral. Creo que los pastores tratamos de establecer límites no bíblicos. Esto no quiere decir que no sean buenos. Límites buenos, no bíblicos, para mantener el orden y la paz en la iglesia. El problema es que estos límites se pueden confundir con principios bíblicos. ¿Sí me explico? Una cosa es las cosas que tú estipulas dentro de la iglesia para que funcionen bien, y otra cosa es que lo que la Biblia enseña o no. Entonces, si yo tengo una persona recién nacida en el evangelio o tengo adolescentes, yo les voy a decir que caso tienes que veas a esta persona como tu hermano, te vas a confundir. Pero aquí el problema es la persona que está en mi congregación, no el que está afuera. Yo lo hago por la persona de adentro. Pero en toda esta dinámica, mientras van pasando los años, creo que ahí empezamos a cometer errores. Si puedo hacer una declaración que puede resultar escandalosa, no creo que lo sea tanto. Yo creo en el ecumenismo, por ejemplo. No creo en el sincretismo, que también es una diferenciación que creo que los cristianos no hacemos correctamente. Yo creo que hacemos muchos tabús de repente alrededor de palabras, ¿no? Exactamente, sí, sincretismo. A todos los artistas famosos cristianos los tachan de ecuménicos y yo digo, qué bueno, no sé cuál es el problema con el ecumenismo. Malo que fuera sincrético, que agarrara diferentes religiones y que las mezclara, pero lo único que está haciendo él es teniendo diálogos con otras tradiciones cristianas. Entonces, yo me considero que el ecumenismo es bueno y creo que el mensaje bíblico del Nuevo Testamento y del Antiguo es ecuménico, que quiere decir que quiere llegar, nos habla otra vez de la universalidad de la gracia de Dios y que no está suscrito a una sola denominación o cuerpo religioso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lidias tú con que estás como tratando de aportar algo bueno para que la gente lo utilice de manera benéfica, inclusive para la salud de la iglesia? Sí. Pero que alguno ya escuchó en este podcast la palabra ecumenismo y ya está aterrado, asustado, lo va a querer apagar porque dice, aquí me van a torcer, me van a extraviar, me van a confundir. Sí. Y que francamente no es, y se cierra, ¿sabes? ¿Qué onda? O sea... Es un sistema de defensa, me parece, y no lo culpo, pero creo que en la vocación discipuladora que tenemos los pastores y los líderes, tenemos que enseñar a la gente
a que es un sistema de defensa, pero regresamos a lo que hablamos hace 20 minutos, pero hay que discernir, o sea, hay que tener la capacidad de recibir información, de aceptar lo que es bueno y es malo antes de elaborar un juicio, porque si estudiáramos a Cristo, los evangelios, de manera honesta, sacaremos conclusiones muy alarmantes en cuanto a la salvación y en cuanto al alcance de la gracia de Dios. O sea, el mensaje de Cristo es sumamente escandaloso en su tiempo, pero ojo, en nuestro tiempo, en nuestras comunidades cristianas, el mensaje de Cristo es sumamente escandaloso, porque hemos aprendido a mantenernos en una zona segura como un medio de defensa. Es más fácil no decir estas cosas, ¿no? Claro, es como más un fácil medio de como, defensa. sí, el comunismo está mal, ya, nomás recházalo. Sí, podemos hablar de temas controversiales. Sí, 100%, de verdad. Tanto como el problema sería mi reino y justicia, la iglesia. Pero creo que tu iglesia te conoce. No, sí, no hay problema, sí, lo hemos hablado. Pero un tema muy simple, que es muy menor, pero que causa un gran alboroto, es el tema del vino o del alcohol. Por seguridad y por contexto mexicano, el pastor va a hacer lo posible porque nosotros digo, excelente, pero no es un principio bíblico no consumir alcohol. Es un principio bíblico vivir en amor por tu hermano y no hacerle caer. Pero eso puede aplicar para la cerveza o el vino, pero para la Coca-Cola. Para el pan dulce. Para el pan dulce, para no hacer ejercicio. ¿Sí me explico? Para no ver tele todo el día, para no apostar en el fútbol, o sea, entonces, pero reducimos el problema a un tema en particular porque así se nos la corriente, así nos ha enseñado. Cuando la Biblia dice, bueno, Jesús tomaba vino. Inclusive hemos cambiado nuestra enseñanza teológica, tanto que en alguna clase o curso que tomé, ya me acordé, en algún seminario que estudiaba, un amigo mío me dijo, enseñan que no era vino, que era una sustancia que le llaman mosto, que era un jugo de uva sin fermentación. Ese principio se cae con otros temas, con otros versos del Nuevo Testamento, como Pablo diciéndole a Timoteo, toma vino para que te sirve para tu salud, para tu estómago. El jugo de uva no tiene esa capacidad. O cuando le dice también, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, tomaban vino. Si no está fermentado. O sea, hay muchas cosas muy obvias. Pero deja tú, Aaron, hay un montón de personas que lo practican. O sea, que practican el tener bebidas embriagantes en sus refrigeradores a las cenas, pero que prefieren como mantener esta idea de que nadie sepa, que ¿no? nadie sepa. Ahí hay una diferencia también, yo haría entre lo que hay gente que le llaman hipócritas o doble cara porque lo haces a escondidas. Lo hago a escondidas para no hacer caer a mi hermano. Porque es lo que nos dice Romanos, los débiles en la fe, dice, vas a actuar en amor por tu hermano. Si lo vas a hacer caer, no lo hagas en público. Te voy a platicar una experiencia y me gustaría que me dieras tu apreciación. Y estaba muy chavito, ¿no? Estaba en Estados Unidos en esa ocasión. Nos invitaron a una célula, vamos a esta célula en la casa y resulta ser que al final de la célula iban a tomar la Santa Cena. Eran cristianos de una denominación, algo así como episcopal, algo... No tengo ni idea de qué creen, pero sé que son cristianos, ¿no? Son los anglicanos, pero gringos. Me invitaron, ya estaba yo. Para empezar, mi inglés pésimo, en aquella época peor. Y entonces estoy pues participando porque la familia en la que me estaba hospedando asistían a esta célula, muy padre y todo, y al final tenían la cena del Señor y traen su copota de vino, ¿no? Cosa que uno no sabía que era vino. O sea, yo no sabía que se habían servido en la copa de vino, pensaba que como todos los cristianos, según mi pensamiento, iban a tomar su juguito de uva. Y entonces empiezan a pasar el pedazo de pan sin levadura y la copa de vino, cada quien toma un trozo y cada quien da un sorbo a la copa, ¿no? Entonces cuando yo tomo del jugo, del vino, siento un sabor que nunca en mi vida había sentido. Y empiezo a pensar, esto es vino. Entonces mi paradigma, mi prejuicio, mi formación entró en choque, o sea, entró en un momento de contradicción. ¿Qué hago? Es la cena del Señor. Si la escupo, siento que estoy cometiendo sacrilegio, sabes que estoy ofendiéndolo. Y si me la trago, siento que estoy pecando porque me han enseñado que no tome. Y te lo prometo que oré, o sea, le dije a Dios así de que, Señor, o sea, tú sabes que yo no lo quiero hacer, pero... O sea, no estoy en un entredicho, estoy en un predicamento de lo que me han enseñado que debo hacer o no hacer y quiero obedecer,
porque me han dicho que eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que no ingiera bebidas alcohólicas, y al mismo tiempo es una práctica de la tradición para recordar lo que hiciste por nosotros. Me lo voy a tragar, perdóname si estoy infringiendo algo, ¿sabes? Sí. Pero te digo, muy ingenuamente tal vez, pero en esta misma situación están muchas otras personas. Sí. Tengo un conocido que creció en una familia que le prohibían bailar. Le decían que bailar era algo anti-Dios, o sea, que Dios no quería que bailáramos. Sí. No le daban explicaciones, era simplemente no bailes, ¿sabes? O sea, no bailes, bailar está mal. Pasaron muchos años de su vida sin que él bailara. Finalmente, como a los 45 años, toma la decisión de no hay nada de malo en esto. O sea, él agarra la onda y dice, ¿cuál va a ser el problema con bailar? Si tú me explicas los límites, hubiera sido mejor, ¿verdad? Claro. ¿Dónde puede ser el borde donde ocasione algo peor, claro, algo verdaderamente nocivo? Y entonces empieza a tomar clases de baile y se hace un buenísimo bailarín. Wow. Pero estas situaciones pasan, no sé si tiene que ser parte de la madurez cristiana o qué onda, pero ahí están y siguen vigentes en el 2020. Sí, sí, y lo que creo que crean es que creas cristianos infantiles porque no les permites madurar. Es como cuando tienes un niño, o sea, en lo natural tú tienes que llevarlo a conocer ciertas circunstancias que pueden ser peligrosas, pues sí, pero si no aprende él a llevarlas a cabo, ¿cómo lo va a hacer? Oye, mijo, te vas a quedar solo este fin de semana porque voy a salir. Ay, pero si peca, pero si cae, pero si ve pornografía, pero si toma cerveza y se embriaga. Es parte de su madurez. O sea, otra vez explicarle los límites. Entonces lo que puede pasar en las iglesias es que por no explicar estos límites tenemos un montón de gente que tiene estos temores, y que eso es un peligro de inmadurez cristiana, porque no le estás permitiendo un desarrollo completo. Habrá gente que en su madurez diga, yo me he propuesto no tomar o no bailar. En su madurez está bien, pero en una inmadurez creo que puede ser un estorbo para tu crecimiento. Nosotros aquí en la iglesia cuando tenemos Santa Cena, yo quería poner vino, pero por recomendación de alguien, me dijo, pon los dos, pon jugo de uva y pon vino, y lo que hacemos es esto: una parte de la mesa es vino, los típicos vasitos, y la otra parte de la mesa ponemos jugo de uva, y nada más ponemos bien avisado cuál es cuál, y la gente decide cuál. Y para mí es satisfactorio, porque digo, bueno, por lo menos tienen una capacidad de decisión, porque saben, y yo insisto, hermanos, Jesús dijo, tomemos el vino y comemos el pan. No dijo una galleta ni un frutzi, que lo puedes hacer si la situación lo amerita, ¿verdad? Si estás en una isla desierta y lo tienes que hacer, pues hazlo. O sea, es esta parte de que los simbolismos se empiezan a ser como sagrados, inviolables. Sí. Ajá. Pero en este caso el poder del simbolismo del jugo de uva, por ejemplo, está muy arraigado, y yo digo, bueno, podemos poner las dos, no pasa nada. Y hay gente que toma vino, hay gente que toma jugo de uva, y creo que son los más jóvenes los que toman vino, y los que son un poco más grandes como que les da cierto temor. Pero hay cosas que tenemos que quitarnos y aprenderlas en madurez. Ahora, yo creo que ahorita están de alguna forma reventándose esos candados de estas áreas, ¿no? Porque yo, como cristiano de casa también, me doy cuenta que cada vez es algo más normal, algo más tolerable el que otro creyente te diga que en su casa beben, tienen vino, acompañan sus comidas con vino, de vez en cuando tienen hasta una java, se llama java, es cada vez más común, cava, perdón, estoy con la java y otra cosa, ¿no? Cada vez es más como normal. Están como abriéndose estos candados. Sí. Se puede ver también en la parte esta de los famosos tatuajes en este momento, ¿no? Los pastores que ya no usan corbata, cosas que se están como que abriendo. Pregunta, ¿tú crees que hay otros candados que se van a ir abriendo en el futuro, y que de repente algo que se escandaliza uno en este momento, en unos cuantos años ya va a ser como pastores exagerados de los 2020, anticuados, cerrados? Yo creo que sí. Pero antes de esto quiero nada más abordar un poco el tema que acabas de mencionar. Se tiene este malentendimiento que nace en el periodo de la Ilustración, de que la sociedad va a ir en mejora conforme pasa el tiempo. Hay todo un pensamiento que se gesta en la modernidad, que dicen, ahora sí, de hecho la modernidad
la característica, decía Kant, ahora al hombre se le permite pensar por sí mismo porque ha alcanzado su mayoría de edad. Entonces decían, ahora sí, nos vamos a quitar todos estos pesos que traíamos y ahora sí vamos a pensar y vamos a lograr, de aquí a 100, 500 años vamos a ser los mejores. Por eso la posmodernidad es un desencanto. Pero todavía viene este pensamiento de que si ahorita permitimos esto, ¿qué se va a estar permitiendo en 500 años? Es que el asunto es que la sociedad no tiene este recorrido lineal, sino que más bien es cíclico. Hay cosas nuevas, porque el problema del vino no era un problema hace 2000 años. ¿Sí me explico? Hace 2000 años no dijeron, ahorita permitimos el vino, ¿qué van a estar permitiendo en el 2020? Pero que de hecho se prohibió en el tiempo de Al Capone, ¿no? Y fue precisamente porque había violencia doméstica, un grupo de señoras se pusieron de acuerdo para pedirle al gobierno que pusiera límites. Sí, entonces a veces creo que la gente puede decir, si ahorita se permite esto, ¿qué se va a permitir en 100 años? A lo mejor lo mismo. O sea, la historia no corre así. Y en segundo lugar, me parece a mí que uno de los temas que sí es tabú ahorita y que creo que va a dejar de ser en unos años, va a ser lo que dije ahorita, el tema del ecumenismo. Me parece que tenemos que tener un mayor entendimiento en los alcances de la gracia de Dios. Yo no soy universalista, yo no creo que la salvación es que de todos, absolutamente, aunque no sean cristianos, no es mi caso, pero sí creo que este mundo globalizado nos va a permitir tener diálogos cada vez más cercanos que van a abrir puentes y que no tardamos en tener congresos junto con católicos, junto con mormones, adventistas. Suena escandaloso, ese es el punto y esa es la pregunta. ¿Suena escandaloso? Sí, suena escandaloso, pero creo que vamos a llegar ahí. Yo pertenecía al Consejo Interreligioso del Estado de Chihuahua hace un par de años y hay varias alianzas interreligiosas en el país, y hay como unas 20, 25. Hace 2 años se hizo un congreso interreligioso en una iglesia mormona sobre el tema de los valores, donde iban mormones, evangélicos y católicos. Me parece que ese es un primer paso, si bien no es un congreso espiritual, porque otra vez ahí creo que puede caer el tema del sincretismo. Sí se está haciendo un esfuerzo por tener una unidad. Comunicación de perdis, ¿no? Diálogo. Diálogo, platicar. Ok, a la hora de que uno está tratando de asimilar este tipo de realidades, uno se pregunta en dónde uno está viviendo como honestamente tratando de agradar a Dios y cuál es la raya que divide a una persona que está queriendo agradar a Dios y a un mojigato que se escama por todo, ¿sabes? O sea, alguien que le mencionas que posiblemente la marihuana vaya a ser el problema del que ahorita nosotros hablamos de vino, vaya a ser algo que se va a tratar en 25 años, ¿no? Y que dicen, ¿cómo puedes estar diciendo que la marihuana? Porque ya pusieron etiqueta de que marihuana es no cristianos, me explico. Sí. Y que puede ser que, así como nosotros ahorita vemos como si nada los tatuajes, los que están ahorita de 10 años, los que están ahorita de 8 años, sean los que estén diciéndole a nuestra generación, pues, ¿cómo están ridículos? ¿Por qué tenían problema con la marihuana si era esta cosa tan magnífica, ¿no? Y lo pueden hablar lúdicamente, lo pueden hablar de salud, o lo pueden hablar como sea, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerle para no caer en el error de dejar de tener la atención de lo que quiero lograr con Dios, con mi conducta, ¿verdad? O sea, de ser un obrero que se presenta delante de él sin nada de que avergonzarse y no convertirme en un mojigatillo que anda ahí nada más haciéndole al cuento a todo lo que otros hacen, ¿no? Sí. Y sintiéndome como pulcro por esa forma de vivir. O sea, ¿cuál sería la línea que me puede ayudar a saber de qué lado estoy? El tema de la marihuana, vato, eso es otro. Es un excelente tema. Y la iglesia va a hablar, tú lo acabas de decir, y lo repito nada más, va a hablar de esto en 25, 50 años. ¿Por qué ahorita? Cuando ahorita se necesita, ¿eh? Porque el debate es ahorita. O sea, ahorita es donde se debe. Ahorita es el debate a nivel mundial. Bueno, ahorita el coronavirus, pero en Estados Unidos el debate de la marihuana ya se legalizó en muchas partes y en México el debate está presente y la iglesia no, porque la iglesia supone que tiene la respuesta. No está mal suponer que tenemos las respuestas. El problema es si esa respuesta tiene la capacidad de perdurar
a través de los años, porque si en 100, 200 años nos damos cuenta que la respuesta no era correcta, ya nos quedamos atrás. ¿Me explico? Sí. Ese es el problema. Entonces, yo lo que creo es que debemos de conservar nuestra mirada en nuestra propia santificación, porque hay pecados muy claros en la Biblia y hay otras cuestiones que la Biblia nos menciona que son convicciones personales. Otra vez, el tema del vino va acompañado ahí en Romanos capítulo 15, habla del vino, habla de la comida y habla de guardar días para el Señor. Y lo que Pablo les dice es: cada uno determine en su corazón, en fe, lo que va a hacer, lo que va a tomar, lo que va a comer. Entonces, creo que cuando nosotros queremos conservarnos como una persona que únicamente quiere agradar al Señor, es cuando nos preocupamos de nuestra propia santificación, estar bien delante del Señor y dejar el juicio a Dios. Una de las cosas que a mí me fue muy liberador cuando escuché acerca de los fariseos, otra vez es una palabra que tiene una connotación muy fuerte en nuestra iglesia. Fariseísmo es legalismo y son los malos de la película. Pero un estudio más concienzudo de los fariseos en los evangelios, y sobre todo del contexto histórico, es que los fariseos eran los más buenos de la historia. O sea, genuinamente estaban buscando agradar a Dios, a tal punto que se preocupaban demasiado por hacer las cosas perfectas. Y los fariseos veían a Cristo como una persona mala. O sea, en una comparación moral, bajo los estándares morales del fariseo, Cristo era una persona mala, porque estaba rompiendo leyes, porque hay que decirlo, convierte el agua en vino, porque hay que decirlo, se juntaba con prostitutas, porque hay que decirlo, era un hombre que se juntaba con los más malos de la sociedad. Eso era otra vez el mensaje del evangelio, era escandaloso. Pero muchos de los fariseos tenían una buena intención. Era: me voy a esforzar por cumplir con la ley. No era la intención, no eran solamente los antagónicos del Jesús, del Mesías, sino eran, cuando los humanizas, y si pudiéramos entrar a sus casas, te darías cuenta que ellos genuinamente decían: Señor, me voy a esforzar por guardar el sábado, porque quiero agradarte. Me voy a esforzar por hacer esto porque quiero agradarte. Me voy a esforzar por todo esto. Después había una élite a la cual Jesús les llamaba hipócritas. Decían: están tratando, en Lucas capítulo 12 precisamente les dice: no sean como los fariseos, o no caigan en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Pero el sentido comunitario de los fariseos era un gran esfuerzo por agradar a Dios, una buena intención por los medios equivocados. Entonces, creo que podemos evitar convertirnos en estos enjuiciadores cuando nosotros nos preocupamos de nuestra propia condición, porque cuando logras verte a ti mismo, todos los demás te parecen más grandes. Cuando logras observarte en tu realidad certera, genuina, honesta, los demás te parecen santos, porque no tenemos tiempo de andar viendo a los demás cuando nos vemos a nosotros, ¿no? ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. ¿Los fariseos fueron la iglesia de su tiempo? ¿O lo que sería el símil o lo... como... No, el término iglesia es muy discutido. Hay gente que habla de que la iglesia nace desde los patriarcas, inclusive desde Moisés, y que es un recorrido de una sola iglesia a través hasta nosotros. Hay gente que dice que la iglesia inicia en Hechos capítulo 2. Lo que sabemos de los fariseos es que unos 2 siglos antes de Cristo, lo que hacen es que después del cautiverio de Babilonia, hay una reestructuración de la religión judía y una reestructuración también de la política, porque dejan de estar bajo el gobierno de Babilonia y empiezan a estar bajo el gobierno de Persia, y esto va cambiando de gobierno hasta que llegan a los romanos en tiempos de Cristo. Pero en esta reestructuración, que se le llama judaísmo del segundo templo, nacen facciones que son tanto religiosas como políticas, porque recordemos que todavía Israel, al no tener rey, porque ya no tenían rey porque estaban bajo un imperio, retoman en algún sentido un gobierno teocrático a través de los líderes religiosos. Entonces, lo que eran los fariseos, a la par de los saduceos, eran partidos políticos y al mismo tiempo líderes religiosos
quienes iban a gobernar sobre el pueblo. Por eso los que acusan a Cristo eran los fariseos, y los romanos dicen, Cristo no rompió ninguna ley romana, ustedes acúsenlo por su problema. Pero los fariseos estaban funcionando como un gobierno localizado, porque era una mezcla entre una teocracia muy rara, muy mal elaborada, muy mezclada. Entonces los fariseos vienen siendo entre políticos, religiosos, y la comparación con la iglesia nunca me ha parecido correcta. Sí, por ahí va la pregunta. Yo no llamaría fariseos a la iglesia de hoy, cosa que gente que se siente profeta o se siente muy santo o ha hecho cosas que la otra iglesia no hace, y luego dicen, es que estos son así o estos son asá, o la iglesia y son los fariseos de este tiempo. Yo digo, no creo que sea equiparable, porque la iglesia es sumamente amada por Dios, a tal punto que es su esposa, es su templo, es su cuerpo, es un edificio, cualidades que ni Israel ni los fariseos nunca tuvieron. Entonces, en ese sentido, a lo mejor mi corazón pastoral hablando, a mí me cuesta mucho golpear a la iglesia. O sea, criticar a la iglesia me cuesta mucho. Sé que hay ministerios proféticos que hablarán en contra de la iglesia con un corazón de Dios, pero nunca, yo creo que nunca puede ser equiparable como un profeta hablándole a la nación. Porque me parece que la nación de Israel y la iglesia no son equiparables, y menos los fariseos. O sea, la iglesia me parece que está en el corazón profundo de Dios, Él la sustenta, y no solamente es su esposa, sino es su cuerpo. Estamos hablando de Cristo mismo. Es Cristo mismo, es a través de quienes Dios ha decidido establecer su reino, con todas las imperfecciones. Pero a mí me cuesta mucho hablar en términos duros hacia la iglesia. Sé que tenemos muchos errores, a veces en la iglesia damos mensajes duros, exhortamos, reprendemos, tratamos de cuidar, pero creo que debemos de tener en mayor estima a la iglesia de Cristo, aún aquellos que se dicen, y que tal vez que se dicen más santos, pero sin utilizar la palabra santo, porque santo es de los de este lado, los que vamos a la iglesia. Pero hay unos que no van a la iglesia y dicen, pero es que mi comunión sí es, porque la de ellos es hipócrita. Aún a ellos. Aún a ellos. Sí, pero aún a ellos que golpean a la iglesia. Yo digo, tú eres la iglesia. ¿Por qué son ellos y nosotros? Para ti, ¿qué sí es iglesia y dónde empieza no iglesia? Los que han conocido a Cristo, los que han respondido al Evangelio, son iglesia, ¿no? Los que han sido redimidos por el mensaje del Evangelio. Pero no necesariamente denominaciones, no necesariamente cierto agrupamiento. Inclusive se congreguen o no se congreguen, creo que la salvación se pierde, porque soy arminiano, pero es muy fácil criticar a la institución de iglesia. Pero mientras golpeas a la institución, golpeas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a la gente que critica a la iglesia, que si son muy duros, que si enjuician, que si son legalistas, yo digo, vato, pues eres tú la iglesia, vato. Y esa parte de las cosas que mencionas como errores, ¿cuál sería la forma legítima, válida, correcta de intentar corregir? Para la iglesia, creo que con todo el amor posible, con palabras de exhortación a tiempo, pero siempre entendiendo que Dios está mucho más interesado de santificar a su iglesia que nosotros mismos. Nos creemos más santos que Dios, más sabios que Dios, y en ese afán de ver cumplidos los sueños de Dios, nos creemos representantes de Él y decimos, estás haciendo esto mal. Como me pasa con mis hijos, tengo un hijo de 6 y una niña de 2. Si el de 6 sabe que yo estoy enojado porque la niña de 2 está haciendo algo mal, el de 6, aquí es mi oportunidad de decirte lo que está mal, ¿no? Y el papá dice, mijo, usted acaba de aprender termine de ir al baño. Sí, o sea, y creo que ese error podemos cometerlo nosotros. O sea, entender que Dios está mucho más preocupado por la iglesia de lo que cualquiera de nosotros. Te creas que tienes la verdad, que estás en mayor santidad, o que la iglesia es muy hipócrita, o lo que tú quieras. Estamos en la misma condición, y si me sacas ventaja, es una ventaja que a la luz, en santidad o en comunión o en verdad, es una ventaja que a la luz de la eternidad es mínima. Estamos en el mismo barco. Hay unos canales o
cuentas de diferentes plataformas, ¿no? De redes sociales que se dedican a como a jugar a manera de broma, sarcasmo, ironía, algunos con todo el veneno del mundo. Esas son formas válidas, inválidas de señalar, de exponer. ¿Qué opinas de eso, verdad? Porque algunas, de alguna manera, algunas dan risa, otras dan vergüenza, otras dan miedo, otras te hacen recapacitar, otras te hacen considerar puntos de vista que nunca habías pensado. Sí. Ahorita en la situación del COVID hay un montón de gente que está siendo señalada que porque pusieron en pausa las cruzadas de sanidad. Ese tipo de situaciones que uno quiere como tratar de encontrarles la forma Sí. Así, sí. Yo creo que la sátira es una forma válida de denuncia. Sin embargo, yo personalmente tomé la posición de no ser un polarizador en nuestra sociedad. Por el contrario, creo que Dios nos ha llamado a que seamos reconciliadores. Algunas de estas páginas yo las sigo, las veo, y el problema es que no puedes entablar un diálogo. Como es sátira, ellos van a responder de forma burlona, entonces jamás puedes pensar en llamar la atención o en corregir en amor o no, porque no se presta el diálogo para eso. No te queda más que ver cómo crecen y cómo atacan, denigran al cuerpo de Cristo. He visto unas, sobre todo las que he visto, atacan mucho o a los pentecostales o a una línea muy particular, y los pentecostales luego le tiran a los conservadores. Pero yo digo, Dios santo, o sea, me parece un desperdicio de tiempo. Bueno, me no parece, hay ninguna solución, ¿no? No hay ninguna solución, o sea, y me parece que la parte que necesita atenderse. Y herejes, y los condenan al infierno, y digo, ¿quién eres tú para decir que se va a ir al infierno? O sea, vas a dar cuenta delante de Dios por este meme que subiste que dice que tal persona se va a ir al infierno. Ojo, esto no quiere decir, y yo he sido un crítico, y voy a ser muy, muy honesto en esto y muy claro. Yo he sido un crítico de ciertos movimientos de la iglesia. O sea, yo caigo en esa categoría. Yo he sido crítico de los movimientos de la teología de la prosperidad. O sea, es un movimiento que pienso que es sumamente dañino. No puedo señalar quién es salvo y quién no es salvo. No me corresponde. En una ocasión Jesús les habla sobre esto del trigo y la cizaña, y les dice, básicamente les dice, a ustedes no les corresponde, dejen que los ángeles cuando vengan a cegar lo hagan, porque no vaya a ser que queriendo el trigo se lleven también la cizaña, ¿no? O sea, Jesús se lo advierte y dice, no, ni te metas en ese tema. Pero hay ciertas doctrinas que yo sí ataco, y me parece que esta doctrina es dañina, perjudica más de lo que beneficia. Pero de ahí a señalar, me parece que es algo que no nos corresponde, y es un juicio que el Señor va a tener que hacer. Yo creo que por mi parte me siento súper satisfecho de la plática, pero no sé si tú quisieras añadir algo más. Yo quisiera aclarar mucho que estoy disfrutando en esta época de mi vida el hacerme preguntas. No es porque me esté forzando a hacerme preguntas, son preguntas que me están llegando, ¿no? Y algunos les llegaron más temprano, otros les van a llegar más tarde, pero me he dado cuenta de cuánto valoro el poder hacer preguntas, ¿sabes? Sí. Como tener la libertad de buscar respuestas. No siempre hay respuestas, ¿sabes? O sea, hay muchas veces que te quedas como en el limbo o más mareado de lo que ya estabas. Pero me ha gustado mucho la parte de tener una perspectiva diferente, ¿sabes? O sea, de no estar como casado nada más con esto y a fuerzas eso, sino darme cuenta que hay una variedad de sabores, colores que te aterrizan, como tú decís ahorita, ¿no? Te hacen saber que tú tienes así una rendijita por la que estás tratando de entender todo el entorno. Entonces, como que estoy en un momento de mi vida en el que animo a la gente a hacerse preguntas con buena actitud. O sea, trato de que sean preguntas no como para descalificar, sino preguntas para bendecir, si cabe la palabra, su vida y la de otras personas. Creo que los errores en la historia de manipulación, de abuso, de
tergiversación y cosas por el estilo del mensaje de Dios no es algo del pasado. O sea, creo que se sigue dando y creo que tenemos que ser intrépidos y también sagaces, ¿no? Para no dejarte llevar por cualquier corriente y tratar como de perdida estar convencido de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Creo que con esa intención estoy haciendo este tipo de podcast. Me ha servido mucho el darme cuenta de las opiniones de otros, no estar cerrado como nada más pensando que todo lo sé. Creo que de hecho esa es una de las actitudes más repugnantes que en este momento me doy cuenta que existen y que tal vez en algún momento estuve ahí, ¿sabes? Sí. El pensar de que aquí todas las papas son fritas, ¿no? Soy yo, para nada. O sea, esa es la forma más empobrecedora de vivir, yo creo. Así que muchas gracias, Arnold, por no poner censura en tus respuestas. Sé que sabes que a raíz de este tipo de respuestas hay gente que las toma como quiere para acomodarlas como quiere y luego llegar a las conclusiones que quiere, unos para bien, que es lo que más queremos, honestamente, otros para mal, ¿verdad? Sí. Y para unos se convierte en comidilla y ya sabes que les gusta encontrar como material de dónde agarrarse. Sí. Gracias, Eduardo. No sé si alguien va a terminar de ver las últimas partes, pero nada más un consejo. Sí. Hagan preguntas, sí, todas las que consideren necesarias, pero con mucho amor, con mucha humildad y con mucha madurez espiritual, con sabiduría, discernimiento. Eso me refiero con madurez. No hay por qué cuestionarse sin una actitud genuina de humildad, de decir yo no sé todo, yo soy el primer pecador, y antes de señalar, vernos a nosotros mismos y entonces sí, hacer todas las preguntas que tú quieras, ¿no? Pero lo que estás haciendo está muy padre, es importante, y con la influencia que Dios te ha regalado, Eduardo, que la tienes y la sigues teniendo, Dios te está usando para abrir espacios, para sacar temas que tienen que ser sacados en ciertos círculos, y yo sé que te lo tomas muy en serio y te agradezco mucho que me hagas parte de eso. Oye, después nos aventamos otro, ¿no? Venga. Porque seguramente van a surgirme más cosas de las que quisiera platicar contigo. Pues nada, gracias, Aaron, y gracias a todos ustedes. Ahí nos vemos a la próxima.